Estimados amigos, muy buenas noches. Hoy, como todos los martes, nos reunimos en el grupo cristiano Calle Belén para estudiar la palabra del Señor. Por eso te animo que abras tu corazón, que dispongas tu mente, porque sin duda que el Señor tiene una palabra bien importante para tu vida y para la mía. También recuerda que todos estos programas tú los puedes reenviar a las personas que tú conoces, a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, para que no se pierdan de esa bendición de escuchar lo que tiene preparado el Señor para nosotros. En esta noche, nuestro amigo Carlos Olivares tiene esa responsabilidad de venir aquí a darnos detalle de lo que el Señor ha puesto en su corazón. Adelante, Caco. Hola, ¿qué tal? Un saludo mis queridos amigos del grupo cristiano Calle Belén. En esta ocasión pues quiero compartirles un mensaje de la palabra de Dios y no empezar sin antes pues exhortarles pues a que se suscriban a nuestro canal de grupo cristiano Calle Belén en YouTube y que le dé también clic a la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo pues material como mensajes de la palabra de Dios pues que son de bendición y edificación para nuestra vida. Y quiero pues primero pues poner este momento en las manos de Dios y que sea Él pues que nos hable a través de su palabra. Señor mi Dios, te damos gracias por este medio, Señor, este instante que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor, que meditemos en ella, Señor, y que nuestros corazones, Señor, sean como tierra fértil a esa palabra tuya, Señor, y que dé frutos, y que ese fruto, Señor, cambie nuestras vidas y nuestra manera de pensar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, cuando escuchamos hablar de la voluntad de Dios, estoy casi seguro que lo primero que se nos viene a la mente es que es buena, es agradable y es perfecta. Creo que es parte de un versículo que todos en alguna vez, pues lo que escuchamos, mensajes de la palabra de Dios, lo hemos escuchado. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero si nos detenemos a meditar y a profundizar un poquito en estas tres palabras, nos damos cuenta que son, por decirlo así, características o adjetivos de la voluntad de Dios, de cómo es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Viene de un Dios pues que es perfecto. Y esto lo escribió Pablo. Pablo escribió un versículo donde esta frase es parte, le escribió Pablo a los romanos. Los romanos eran habitantes de una ciudad gigante, de la capital del imperio, donde lo que abundaba era la filosofía. Había muchos filósofos, muchos pensadores, cada uno de ellos exponía una verdad, cada quien decía tener la verdad y la gente de esa ciudad así lo creía. También había muchos ideologías, había muchos dioses. Tenían dioses de temporada, tenían dioses que si pasaba un fenómeno había un dios, y si pasaba un tiempo había otro dios. Entonces había mucha confusión en esa ciudad de Roma. Y Pablo le envía este mensaje a los romanos cuando quiere que hacerles entender a través del mensaje del evangelio que le llevaba acerca de la voluntad de Dios. Y Pablo le escribió lo siguiente. Eso está en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y les dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Fíjense que haciendo una comparativa en lo que está sucediendo hoy en día en nuestro mundo, con lo que sucedía allá en esa ciudad de Roma, muy parecido, muy parecido. Y lo que Pablo le está instando a los romanos es que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, les decía Pablo. No tenemos que hacer, o no tenían que hacer ellos también en ese tiempo, lo mismo que hacían todos. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y es increíble cómo
como hoy la palabra de Dios es tan viva para nosotros como en ese tiempo para los romanos, de que hoy nos tenemos que dejar que sea Dios que transforme nuestras vidas a través de su palabra para hacernos personas nuevas. ¿Cuándo? Dice, al cambiarles la manera de pensar. En la medida que vamos escuchando la palabra de Dios, en la medida que vamos profundizando y leyendo su palabra, vamos atesorándola en nuestros corazones, vamos guardándola en nuestra mente. Esa palabra de Dios nos va cambiando la manera de pensar, nos va haciendo de pensar más espiritualmente que humanamente, nos va haciendo pensar más espiritualmente que carnalmente. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Fíjense que es la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, esa voluntad de Dios para nosotros la tenemos que comenzar a entender. La tenemos porque en la mayoría de los casos, la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable y que es buena, para nosotros a veces en nuestro pensar humano no lo es. Pensamos nosotros que lo que estamos haciendo en nuestra voluntad es la correcta. Fíjense que también le escribió Pablo a los Efesios, les escribió algo parecido. Les escribió a los de Éfeso, una ciudad que también era muy idólatra. Había mucha perversión ahí, mucha inmoralidad. Y le escribió algo muy parecido. Le dice, Efesios capítulo 5, versículo 17, le escribió Pablo y dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Cuando yo veo estos dos versículos muy parecidos, donde Pablo nos insta que entendamos esa voluntad del Señor, tanto a los de Éfeso como a los romanos, y Dios a través de su palabra, pues a través de lo que Pablo le escribió a estas ciudades, nos deja claro para nosotros, es que tenemos que comenzar primero entendiendo esa voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues en su palabra. En su palabra está la voluntad de Dios para nosotros, lo que Dios espera de nosotros, las instrucciones que Dios nos da para nosotros, lo que Dios anhela que nosotros hagamos, porque Él mismo nos dio ese libre albedrío, nos dio esa capacidad de decidir. Nosotros decidimos si hacemos esto o aquello, si vamos por aquí o vamos por acá. Entonces tenemos que identificar bien, entender bien, para que cuando nosotros decidamos lo que es nuestra voluntad, vaya encaminada con la voluntad del Señor. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 5, donde textualmente el mismo apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica cuál era la voluntad de Dios para ellos, en un mundo en que estaban viviendo como vivimos en este mundo hoy en día. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Qué comparativa hace el apóstol Pablo a que nos apartemos, ¿no?, de todo eso malo que estaba sucediendo en esa ciudad de Tesalónica? Lo mismo lo que está sucediendo hoy en día en nuestro mundo, donde hay tanta confusión, tantas ideas. A lo bueno le decimos malo, a lo malo bueno. Las cosas malas parecen de lo más normal. Entonces, Dios espera que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, que Él es el templo de ese Espíritu Santo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió. Dijo, le dejo el Espíritu Santo que va a morar en nosotros, y ese es el que va a estar
dentro de nosotros precisamente para redarguirnos muy internamente cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad en las ocasiones que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy dentro de nosotros, ese Espíritu Santo nos redarguye y nos cambia para que hagamos lo que nosotros queremos hacer esté dentro de la voluntad del Señor. Y fíjense que nos compara con aquellos que no conocen a Dios, pero nosotros sí lo conocemos a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de la enseñanza que nos dejó Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo eso es la voluntad de Dios, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y tenemos que caminar hacia esa santidad, cuidarnos nosotros, cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y ese es un versículo que nos habla que esa es la voluntad de Dios, que donde Él va a habitar, nosotros vayamos sacando de nosotros la mentira, la maldad, la inmoralidad, todas esas cosas malas, tenemos que dejarlas que el mismo Dios, a través de su palabra, Él vaya limpiándonos para que more en nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Otro versículo que me llamó la atención porque dice textualmente cuál es la voluntad de Dios es Primera de Pedro. Fíjense que así como Pablo estaba muy empeñado en enseñarle a todas esas iglesias donde él pasó evangelizando, dejarle bien claro lo que era la voluntad de Dios, también lo vemos en el apóstol Pedro. En Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 15 y 16, fíjense que dice textualmente así: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Textualmente, Pedro nos deja bien claro que la voluntad de Dios es que practiquemos el bien. Sin importar en qué situación estemos, sin importar qué nos hayan hecho, siempre debemos devolver bien, aunque sea por mal. La palabra así nos lo enseña. Siempre debemos hacer el bien, miren, a todos, independientemente que en nuestro propio pensamiento pensemos que no es merecedor del bien, pero así nos lo deja bien claro Pedro, que la voluntad de Dios es que practiquemos el bien. Porque cuando practicamos el bien, cuando hacemos lo que la gente no espera que hagamos, cuando el mundo está en ira, en conflicto, y espera que se pague mal por mal y nosotros pagamos bien por mal, entonces eso impacta, eso cambia a las personas que nos están viendo. Eso es lo que se llama el testimonio, lo que nosotros hacemos impacta a las personas. Por eso que dice ahí que cuando practicamos el bien, hacemos callar la ignorancia de los insensatos. Y fíjense que eso es aún nosotros siendo personas libres, como dice ahí el versículo 16. Somos libres de hacer lo que nosotros querramos hacer. Podemos tomar venganza, pero no, hacemos el bien. ¿Por qué? Porque dice ahí que vivamos como siervos de Dios. Así que otro versículo que nos habla acerca de cuál es la voluntad de Dios es que practiquemos el bien. Practiquemos el bien. ¿Cuándo? Siempre, en toda ocasión, en todo lugar, independientemente de qué situación estemos viviendo, siempre practiquemos el bien. Esa es, por decirlo así, otra enseñanza de la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículos 16 y 18, en donde el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente. Dice así, versículo 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estar siempre alegre, estar gozoso, estar contento. Dice la palabra que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado hasta ahora. Aunque pensemos que no tenemos algunas cosas que deseamos, que tenemos en oración, que hemos puesto delante de Dios, siempre tenemos que estar alegres. Esa es la voluntad de Dios, así lo dice. Y que oremos sin cesar. Muchas veces oramos a Dios solamente cuando estamos en necesidad, cuando estamos en aprieto, cuando estamos en momentos difíciles. Pero la voluntad de Dios, como dice el 18, que la voluntad de Dios es que estemos alegres, que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios en toda situación. Y esto es interesante porque la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios en toda situación. Puede ser que en algún momento nos sintamos derrotados, perdidos, desorientados, en situaciones difíciles, puede ser una situación económica, una situación de enfermedad. Pero aún en esas situaciones que para nosotros podríamos llamarle situaciones difíciles, adversas, aún ahí tenemos que dar gracias a Dios, pues por el solo hecho de tenerlo en nuestra vida, de contar con la presencia de Dios en nosotros, es motivo para dar gracias. Damos gracias a Dios no por lo que Él puede hacer, sino damos gracias a Dios por lo que Él ya es en nosotros. Dice, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, así como Pablo y Pedro nos dejaron palabra acerca de la voluntad de Dios para nosotros, en 2 de Timoteo, Pablo también le dejó unas instrucciones a Timoteo. Pablo le deja unas instrucciones a Timoteo, que estaba haciendo un trabajo en Éfeso. Entonces le dice así Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 24 y 26. Dice, y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser amable con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes. En ese tiempo allá, en ese lugar donde estaba Timoteo llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, habían oposición, habían rebeldes, habían hombres y mujeres que se oponían a ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de Timoteo. Y aún así, Pablo le dice que debe tener paciencia para, aún con ellos, para corregirlo, porque dice después, ¿acaso Dios les conceda volverse a Él y conocer la verdad? Y fíjense cómo describe Pablo a estos rebeldes, a estos que se oponían al mensaje de Timoteo. Dice, así se despertarán y escaparán de la trampa en la que el diablo los tiene presos y sometidos a su voluntad. Así como podemos identificar en este mensaje de que existe la voluntad de nosotros, la voluntad del hombre, que muchas veces pensamos que nuestra voluntad es la mejor para nosotros, pero en la medida que vamos conociendo la palabra, vamos escuchando la palabra de Dios y vamos entendiendo esa voluntad de Dios para nosotros, nos damos cuenta que la mejor voluntad para nosotros es la voluntad de Dios. Pero también existe, como decía ahí, a estos hombres,
y mujeres que en el tiempo de Timoteo se oponían, eran rebeldes, dice que estaban en una trampa que el diablo lo tenía preso y lo tenía sometido a su voluntad. También identificamos que está la voluntad de Satanás, la voluntad del diablo de tenerlos haciendo lo malo, lo opuesto a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice un versículo que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos salvación y vida eterna. Entonces tenemos que estar apegados y agarrados fuerte de nuestro Señor Jesucristo, que no hay camino hacia Dios sino a través de Jesús, para tener esa fortaleza y esa seguridad de que caminando con Jesús, caminando como Dios manda, podemos entender y podemos corregir nuestra voluntad, que pensamos que es la correcta, y que nuestra voluntad se encamine en la voluntad perfecta y agradable de Dios. Quiero terminar con este versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que Dios anhela, lo que Dios desea, es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que aceptemos que nosotros como criaturas, como humanos, nos equivocamos, también cometemos errores, nos cansamos, pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando comenzamos a entender que la voluntad de Dios es la que tiene esas características, que es la que es buena, es la que es agradable, la que tenemos que aceptar con agrado y valorarla, y es perfecta. Cuando comenzamos a hacer esa voluntad, entonces el Señor nos tiene bajo su cobertura y permanecemos con Él para siempre. Que el Señor nos ayude a aceptar esa voluntad de Dios en nuestra vida, y que podamos permanecer en Él y caminar con Él. Hasta luego. La voluntad de Dios. Qué tema tan maravilloso que nos has compartido en esta noche, mi estimado Caco. Qué importante es diferenciar dos preguntas: ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo? Bueno, ya hemos escuchado también en la palabra que es buena, agradable, perfecta. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Me quedo con 3 puntos que tú nos recordaste hoy por medio de la palabra. Primero, que no imitemos las cosas de este mundo. Algo que para estos días es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo, hacer siempre el bien. Esforzarnos por hacer siempre el bien. Otro aspecto importante de la voluntad de Dios. Y la tercera, estar alegres y agradecidos, darle gracias a Dios. Gracias, Caco, por esta palabra maravillosa. De verdad que debemos de esforzarnos por transmitírsela a otras personas. Bueno, estimados amigos, también queremos recordar que tenemos reuniones presenciales los domingos. Una primera reunión a las 11 de la mañana, y para los que no pueden en la mañana, también tenemos en la tarde la segunda reunión a las 5:30 p.m. en la BMW Center de Costa del Este. Es fácil, puedes colocarlo ahí en tu navegador y te lleva directamente BMW Center Costa del Este. También los jóvenes en el mismo sitio se reúnen los sábados a las 7:30 en diferentes edades. Está New Generation y está también Frontline. Y bueno, estimados amigos, es todo por esta noche. Vamos a despedirnos con una hermosa canción del grupo de música de Calle Belén. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga.
el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya en medio de la ansiedad. Levanto un aleluya, que por tu nombre vencerás. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Canto aleluya, Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. canto aleluya.